a hacer. Y para que este hacer produzca buenos frutos, este hacer tiene que provenir de lo que hay dentro de ti, de la transformación de tu ser. Entonces es importante que tú entiendas la razón por qué el orden de Dios establece que la restauración empieza por ti. Y yo quiero que tú me escuches, porque yo no te estoy hablando aquí de una religión. Yo sé muy bien todas las cosas que se dicen ahí, pero yo sé que tú crees en Dios. Entonces, como tú crees en Dios, yo no quiero que tú pienses en lo que estamos hablando con bases religiosas. Yo quiero que tú pienses con la base que te voy a dar en este momento que está escrita aquí. Las escrituras de Dios. Recuerda que te decía que en las escrituras está la historia de la humanidad y cómo Dios se involucra en ella. Y que inicia en el Génesis y digamos que el recuento acaba en Apocalipsis. Esta Biblia, Reina Valera de 1960, tú sabes que hay muchas versiones más, pero esta es la que yo tengo en este momento y no es que lo que dice es diferente, sino que hay algunas que tienen un lenguaje más actualizado. Esta fue en el 1960. Esta versión fue corregida en ese tiempo. Hay más correcciones de la Reina Valera de 1995, pero esta es la que yo estoy usando. Y por eso quiero que cualquier cosa entiendas que estoy usando las palabras que está usando el que tradujo esta Biblia al castellano. Porque las Biblias se han ido traduciendo de tiempo en tiempo en los idiomas que sea accesible a cada uno de nosotros, nuestra lengua vernácula. Ciertamente, lo que podemos entender de la Biblia no solamente depende de nuestro lenguaje, pero también depende de quien la inspiró, que es el Espíritu Santo. Así es que quiero que conectes estas cosas. Primeramente, tú crees en Dios. Entonces, es importante que creas en las Escrituras, porque ellas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios para provecho de cada uno de nosotros. Y este provecho tiene que ver con conocer la verdad. Pero ¿qué es lo que me gusta de Dios? Que Él te da a conocer la verdad, pero pone su Espíritu en ti para que te dé testimonio de esa verdad. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras, que son palabras de Dios, es el mismo con quien tú tienes que leer las Escrituras para que traiga iluminación a tu vida. Porque no quiero abundarte mucho en cómo el enemigo puede usar las Escrituras para engañarte. O sea, y te voy a dar un ejemplo para que me entiendas un chin y seguimos adelante. Pero la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una armonía completa, donde un versículo no puede invalidar otro versículo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en estos tiempos, escucho muchos predicadores, y esto es sin ningún ánimo de contienda. Quiero que entiendas bien por qué te lo estoy diciendo. Es para edificación. Muchos predicadores están diciendo que otros predicadores son imprudentes porque no deben salir, porque estamos hablando la condición actual, que no deben salir, que la Biblia dice que hay que obedecer las autoridades. Y es cierto, la Biblia dice que hay que obedecer las autoridades, pero si vas a otra parte de la Biblia, específicamente Hechos 5:29, vas a encontrar que la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se estaba refiriendo específicamente en esa historia a las autoridades. Eran las autoridades de gobierno en ese momento y eran las autoridades de la eclesiástica, saduceos, fariseos, los sumos sacerdotes. Entonces, si tú tomas el que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y tú tomas la otra palabra que hay que obedecer las autoridades, ¿qué tú haces? Entonces, tú dirías, entonces, ¿qué hago? ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a Dios o obedezco a las autoridades? Entonces, cuando tú haces armonía de las Escrituras, tú vas a entender que Dios está por encima de toda autoridad terrenal. Y que cuando una autoridad terrenal te está pidiendo que haga algo que va en contra de lo que Dios te está mandando a hacer, entonces lo que la autoridad dice queda invalidado. Esa es la armonía de la palabra. ¿Por qué?
porque la misma palabra establece que lo que Dios dice está primero. Entonces hay muchas personas con motivaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios y toman un versículo y otro para hacer su punto. Y aquí la cuestión no es hacer nuestro punto personal, sino hacer el punto que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, sea cual sea la parte de las escrituras que Dios esté trabajando contigo. La Biblia es una armonía completa y es por eso la necesidad de que la leamos desde el Génesis hasta Apocalipsis, y todo lo que el Espíritu nos va revelando lo vayamos aplicando en la forma no solamente que nos la está enseñando, sino que Él nos va a estar ayudando también para hacerlo. Entonces, quiero que quede claro esta parte de las escrituras. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, armonizando las escrituras. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde el primer día que comenzamos a hablar de que Dios está llamando hombres en la última hora, porque recuerda que estábamos hablando de que el tiempo de Dios comienza al oscurecer. Y si el tiempo de Dios comienza al oscurecer, digámoslo de esta manera, comienza eso de las 6 de la tarde. Dice que a la 11ª hora, que son las 5 de la tarde, Él salió a buscar colaboradores. Te lo estoy parafraseando. Entonces, si a la última hora Él sale a buscarte, lo primero que Dios va a hacer es darte dirección acerca de lo que Él quiere que tú hagas. Pero muchas veces esta dirección va a estar en oposición a las autoridades. Y aquí es donde quiero que caigamos, porque hay muchas personas que no están hablando lo que deben de hablar conforme el Espíritu le está diciendo que hable, sino que están usando la palabra a su conveniencia para hacer su punto. Y la palabra no se trata de que tú hagas tu punto con ella, sino que ella haga su punto contigo en tu vida. Así es que esta cosa quiero que quede clara antes que nada. Las escrituras son armonía completa y de acuerdo a lo que Dios te diga, debes obedecerla para edificación y para restauración de tu vida, porque este es el propósito inicial aquí. Él va a restaurar todas las cosas. Para tú ser un colaborador efectivo, tú tienes que ser restaurado. ¿Y qué fue lo que dijimos en días pasados? Dios te entrega las armas. Si naciste de nuevo, estas armas vienen contigo y vas a crecer y estas armas van a crecer contigo. Y más adelante te voy a hablar de las armas para vencer en su detalle, porque ya hablamos de ella. Recuerda que hablamos de Efesios 6, desde el versículo 10. Entonces vamos a hablar en detalle de cada una de ellas: la verdad, la palabra, la espada del Espíritu, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el calzado, el casco, la salvación. Todas esas cosas las vamos a volver a hablar en detalle. Pero la cuestión es que Dios te llama, Dios te entrega las armas y te dice: yo voy a restaurar todas las cosas, pero esta restauración comienza por ti. ¿Y qué es lo primero que Dios quiere restablecer en esta restauración? Que esta restauración tiene que ver con lo que acabamos de leer. Y lo vas a encontrar en muchas partes de la Biblia, pero quiero enfocarme en esta parte, porque aquí habla del arrepentimiento, aquí habla de la conversión. Recuerda que cuando hablábamos te dije: vas a nacer de nuevo, vas a crecer, vas a madurar y te vas a mantener fiel hasta el final. Pero en medio de esta transición, que es la transformación de tu ser, que te vas a mantener fiel hasta el final, hay otros detalles que tienen que ver no solamente con el arrepentimiento, que es el nacimiento de nuevo, pero está la justificación, que es que Dios te justifica de todos tus pecados. Él te hace justo. Y esa es otra cosa que la vamos a hablar en detalle más adelante. Pero quiero que conectes para lo que tiene que ver con que vengan a tu vida tiempos de refrigerio, como dice esta escritura que acabamos de leer, y que Dios mande nuevamente a Jesús. Ahora bien, Jesús va a regresar. La Biblia, las escrituras establecen que Jesús va a regresar. Esto es inminente, Jesús va a regresar. Y escucho personas por ahí hablando tantas cosas y sencillamente, como a manera de exhortación, yo les digo a esas personas: óyeme, yo no sé cuándo Jesús va a regresar. Jesús antes de irse dijo
que yo no tengo que estar preocupándome ni por los tiempos ni por la forma como van a suceder las cosas. Que lo que yo tengo que hacer es ser testigo de Él y que cuando Él venga, Él me encuentre haciendo esta labor. Oye, en este siglo, eventualmente, en cualquier tiempo de este siglo, o el Señor viene o yo muero. Y aquí el punto es, ¿cómo voy a estar yo? Aquí el punto no es si Él viene o no viene. Él viene. Ahora, ¿cómo va a estar mi alma? ¿Cómo voy a estar yo? O sea, aquí la cuestión es que la restauración que Él inicia en tu vida esté transicionando, esté caminando, esté progresando hasta el día que te mueras o hasta el día que Él regrese. Esto es lo que tiene que establecerse, que tú tienes que comenzar con la restauración de tu vida, de tu alma, de todo lo que tú eres, alma, cuerpo y espíritu, y mantenerte fiel en esa restauración, en esa progresión hasta que Él regrese o hasta que tú mueras, porque Él te puede llevar de aquí, morir, porque cuando tú mueres en Cristo, realmente lo que vas es a descansar hasta que Él te resucite, porque la cuestión es que todo el que muera en Cristo va a resucitar. Óyeme, Dios te va a resucitar. Y es importante que tú entiendas esto. Cuando Dios te llama como colaborador, que era otra cosa que hablábamos también, Él no solamente te dice que te va a salvar, Él te dice que te va a restaurar, pero Él también te dice que Él te regala vida eterna. O sea, que Dios va a hacer un trabajo completo en tu vida. Dios va a hacer una transición radical en tu vida. Y es importante que como colaborador tú entres a participar en la restauración que también es en tu vida. Me da mucha alegría que personas quieran colaborar en lo que Dios está haciendo, en la restauración que Él trae de todas las cosas, como lo establece esta escritura. Que todas las cosas sean restauradas. Es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta que todas las cosas sean restauradas. Y todas las cosas incluyen primeramente el ser humano. Y entre el ser humano, primeramente incluye que tú seas un colaborador para la restauración de los demás, pero que tú seas restaurado primeramente, para que seas un colaborador efectivo. Quiero que estés entendiendo lo que te estoy diciendo, porque es importante que entres en el plan de Dios, porque Dios te dio libre albedrío. Dios no va a restaurar tu vida sin tu colaboración. Por eso necesitas ser un colaborador. Y como te decía, me da mucha alegría que hayas pensado en los demás para la restauración de ellos. Pero es importante que entiendas que Dios está interesado en tu restauración, la que sea que necesites, en el área que la necesites, en tu casa, en tu familia, tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos. Óyeme, Dios abarca todas las cosas cuando habla de restaurar. Y es importante que colabores con Él. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a hacer obligado. Dios te va a dirigir, pero tú tienes que mover los pies. A menudo escucho personas diciéndole al Señor, Señor, quiero que me dirijas. Y luego que el Señor le da una dirección, le dicen, ay, no, así no fue. No, así no. No quiero que sea así. Hay otras personas que le dicen, Señor, quiero que me dirija, pero se sientan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que así como Dios te entrega las armas que vas a necesitar para las guerras espirituales que van a venir a tu vida, también Dios ya te dio herramientas. Dios te dio los pies para que caminen. Él te guía en el camino, pero tú tienes que mover los pies. Hay una acción que tiene que venir de parte tuya cuando Dios te da una guía. El mismo Espíritu Santo te dice, esta es la parte que me toca a mí y esta es la parte que te toca a ti. Por ejemplo, Jesús pagó el precio, Él fue el sacrificio para tu salvación. Definitivamente. El Espíritu Santo te va a ayudar con todo lo que no esté en tus manos. Por ejemplo, el crecimiento, tú no puedes intervenir en tu crecimiento. Tú solamente puedes obedecer la etapa o el área que Dios esté trabajando contigo. Pero tú no puedes intervenir en tu crecimiento porque quien da el crecimiento es Dios. Es como también hay muchos líderes que quieren ellos hacer que los demás crezcan. Y la cuestión aquí es que ningún líder
te puede ayudar a crecer, porque el crecimiento viene de Dios. Él te da el alimento, es como tu madre. Tu madre te da el alimento, pero el crecimiento te lo da Dios. Tu madre no decide qué tanto creces o cada qué tiempo se va notando ese crecimiento, sino que ella solamente te da el alimento. Así mismo es tu Padre Dios. Tú vas a tomar el alimento espiritual que tiene que ver con oración, tiene que ver con la palabra, leer las escrituras, tiene que ver con escuchar, porque la fe viene por el oír, pero el crecimiento te lo va a dar Dios. Pero tú tienes que ser esforzado, tú tienes que ser diligente, tú tienes que usar las herramientas que Dios te da para las transiciones que van ocurriendo en tu vida. Yo quiero que todo esto quede claro para ti, porque es importante que no solamente decidas ser un colaborador para la restauración de todas las cosas, sino que entiendas que tienes que colaborar con la restauración para tu vida. Es voluntario, el arrepentimiento es voluntario. El reino de Dios, Dios no te obliga a estar en él. Él dijo que Él quiere personas que lo amen verdaderamente. O sea, Él quiere tener una relación de amor contigo, pero no obligatoria. Él no te quiere forzar a esa relación. Él te ama, Él la anhela, pero Él no te va a forzar porque es necesario que sea voluntaria. Y tal vez tú digas, ay, pero ¿quién no quiere tener una relación con Dios? Lo que pasa es que tú, como, no voy a decir tú específicamente, pero hay muchas personas que quieren una relación con Dios, pero a la manera de ellos. Ay, yo amo a Dios a mi forma. Ay, yo creo en Dios a mi manera. Y no es así. No es yo creo y lo amo a mi manera. Tiene que ser a la manera de Él. Tiene que ser conforme al diseño de Él. Y te voy a poner un ejemplo. En el 2014, el Señor me envió a Estados Unidos para escribir este libro. Este libro se llama Caminemos a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa con lo que Dios me dio para escribir en este libro? Este libro habla de la condición de la iglesia. Y no fue solamente que Dios me reveló la condición de la iglesia, sino que me envió. Como Él envía a un periodista, así Él me envió y me dijo, mira cómo está mi iglesia, mira aquí, mira allá, mira allá. Y me fue llevando a diferentes lugares mostrándome la condición de la iglesia y me dijo, ve escribiendo todo lo que te estoy diciendo. Y luego me dijo que a través de este libro Él iba a hacer un llamado a la iglesia para que la iglesia se arrepienta. Yo quiero que tú tomes lo que te estoy diciendo, porque si tú eres colaborador, quiero que escuchen, no te estoy hablando de religión. Es triste que muchos se han vuelto religiosos y tienen un club social, pero Dios es una relación real. Dios es un Dios vivo que se relaciona contigo de manera directa y personal, de manera única e individual y de forma colectiva también. Pero la cuestión aquí es que realmente Dios habla a su pueblo. Los colaboradores se convierten en pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vienen al reino de Dios. Dios los saca de las tinieblas y lo traslada al reino de la luz. Y cuando lo traslada, comienza, tú puedes ver claramente cuando Dios te traslada al mundo de la luz. Pero la cuestión es que cuando comenzamos a aumentarle, a quitarle, a manipularla, a usarla, no ella para transformarnos a nosotros, sino para nosotros hacer nuestro punto hacia ella para manipular a otros. Esto es bastante triste y sí está ocurriendo en el pueblo de Dios. Y aquí está escrito todas las cosas que el Señor me mostró. No solamente la condición de la iglesia, pero su promesa de restaurar. La cuestión con esto es que cuando yo lo escribí, el Señor me mandó a diferentes pastores para entregárselo. Y ellos algún día, si son íntegros, darán testimonio de que cumplí, si están vivos todavía y lo pueden dar, de que yo fui y le entregué la palabra, donde Dios le estaba diciendo, pueblo mío, arrepiéntete. Pero ¿quién escuchó la palabra de Dios? ¿Quién escuchó el anuncio? ¿Por qué no lo escucharon?
porque la mayoría de los pastores estaban predicando para entretener al pueblo. La mayoría de los pastores estaban predicando para mantener un pueblo porque estaban viviendo de ese pueblo. Usted me disculpa. Esto no es con ánimo de crítica. Si usted está en esa condición, lo único que tiene que hacer es venga delante de la presencia del Señor, arrepiéntase. Pero ¿quién escuchó el anuncio? ¿Quién escuchó la palabra? ¿Quién escuchó? Y déjeme decirle, lo que está pasando ahora no es el juicio de Dios. Usted no tiene idea del tiempo oscuro que viene cuando realmente sea el juicio de Dios. Esto solamente Dios lo está usando para alertar a algunas personas como una llamada de atención. Mira qué bueno es Dios. Él no hizo esto, pero Él lo usa para llamar la atención a su pueblo, a ver si todavía hay alguno que decida arrepentirse. Porque como no escuchan la palabra, entonces Dios trata de llamar la atención en otras formas y usa estos mismos acontecimientos para eso. Pero el día grande del Señor, usted no tiene idea lo terrible que va a ser. Y es mejor que usted se encuentre siendo parte del pueblo de Dios y que usted esté listo para partir con Él, ya sea que regrese, ya sea que usted muera en medio de estas circunstancias. Porque créame, mientras el pueblo de Dios va siendo restaurado, el mundo va decayendo. Y Dios dijo que Él va a destruir todo el que hace mal, pero que Él le está dando una oportunidad al mundo de que se arrepientan. Pero ¿sabes qué? Este arrepentimiento va a venir a través de un pueblo que lo va a dar a conocer. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Antes de que Dios comience a trabajar con el mundo, es necesario que restaure la iglesia. Y tú, óyeme, la última hora llegaste, no importa que tú tengas un día sirviéndole al Señor. Si en este mismo día tú decides servirle al Señor, la buena noticia es que ya tú eres parte de ese pueblo. Y si tú leíste conmigo, donde leímos en Mateo 20, la historia de cuando Él salió a buscar los colaboradores, a buscar las personas que iban a trabajar en su viña, tú habrás notado que Él dijo, no importa que hayan venido a la última hora, yo decidí que le voy a dar el mismo salario de los que tienen 40 años sirviéndome, para darte un ejemplo. O sea, no tiene que ver. Él te va a regalar la vida eterna aunque vengas ahora mismo. Si Jesucristo, óyeme, si tú recibes a Cristo en este momento y Él regresa en las próximas 2 horas, lo mismo, óyeme, la misma vida eterna que reciben los que tienen 40 años sirviéndole, 50, 70, ¿qué importa el tiempo? La cuestión es que Dios dice que esa misma vida eterna Él te regala a ti. O sea, lo que Dios nos regala no tiene que ver qué tiempo tú tengas con Él. Esto queda establecido eternamente y para siempre. Ahora, mientras esto ocurra, que Él regrese, porque como pueden ser 2 horas, pueden ser 2 siglos. Y eventualmente tú vas a morir si no viene en este siglo. La cuestión con esto es que tú entiendas que Dios quiere que la iglesia se arrepienta. Que Dios quiere que la iglesia vuelva a sus fundamentos. Que Dios quiere que la iglesia vuelva a ese primer amor. Que Dios quiere que la iglesia vuelva a esa relación donde la iglesia constantemente buscaba la dirección de Dios para hacer las cosas que debía hacer. Mira, Él dijo que Él preparó obras de antemano para que nosotros andemos por ellas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que todo está diseñado ya. Toda estrategia que no venga de Dios, que no esté respaldada por el Espíritu Santo, son estrategias de hombres que no entran dentro del plan de Dios. Jesucristo dijo, el que no está contra mí es conmigo. Ahora bien, realmente eres parte de los que se van a ir con Él. Porque en este libro, Dios decidió recordarle a la iglesia que Él no solamente iba a hacer cielo nuevo y tierra nueva, pero también la nueva Jerusalén, donde sería la morada de los colaboradores, de los que la Biblia llama santos, de los que la Biblia llama mayordomos de Dios, de los que la Biblia llama apóstoles, pastores. No importa el llamado de Dios para tu vida. Aquí la función, el oficio que a ti te toque, no es lo que te da un lugar en la vida eterna, es tu obediencia a Dios. Y es importante que tú comprendas esto,
Porque Dios quiere recordarle a la iglesia, primeramente, que Él trae la salvación a esta generación, que la va a traer a través de la iglesia, pero de la iglesia restaurada. Él va a restaurar todas las cosas, pero primero va a restaurar la iglesia, que va a traer la salvación que Él envía a la tierra. Porque la iglesia no tiene amor para trabajar con la nueva generación que Él trae. Es necesario, iglesia, que tú recuerdes, como mismo dicen las escrituras, las 7 iglesias en Apocalipsis, que tú evalúes, que tú aproveches este tiempo. ¿Sabes que el año pasado yo fui a predicar en una iglesia y yo le decía a ellos, ¿quiénes de ustedes tienen un altar familiar en su casa? Porque llegará el tiempo que no podremos congregarnos. Porque la Biblia dice que no dejes de congregarte. Pero las personas ahora no se están congregando. Y ahí te puedo poner otro ejemplo también de cómo tú armonizas el que obedezca a las autoridades de no congregarte o que obedezca a las escrituras de que no deje de congregarte. ¿Cómo tú me armonizas que las escrituras dicen no deje de congregarte y que las autoridades hay que obedecerlas que están diciendo que no te congregues? ¿Cómo tú evalúas eso? La cuestión con eso es que por muchas generaciones se ha venido manipulando con la palabra no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? Porque las mismas escrituras dicen que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Las mismas escrituras establecen que cuando tú te reúnes en una casa, en el nombre de Jesús, con la cobertura del Espíritu Santo, tú te estás congregando. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en las casas? ¿Acaso no se están congregando? ¿Es la cantidad lo que determina que es una congregación? ¿O es que sea parte del pueblo de Dios? Sean 2 o 3 o más, como dicen las escrituras. Si hay muchos, qué bueno, pero que sean pocos no determina que no te estás congregando. Que no sea en un recinto que alguien construyó, no determina que no te estás congregando. Congregando es reunirse, y cuando te reúnes en su nombre para adorar, para estudiar, para aprender, para crecer, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, Él está presente. Óyeme, y yo no estoy diciendo aquí que cuando Dios te permite edificar, que tú por nada no te congregues. La cuestión aquí es, verdaderamente, cuando decimos no dejes de congregarte y tú dejas de congregarte, por alguna razón estás en pecado. Verdaderamente, cuando las mismas escrituras establecen que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está presente. Quiere decir esto, que cuando tú armonizas las escrituras, la congregación no es un recinto que un hombre fabricó, sino que la congregación eres tú. Y donde hay 2 o más reunidos, guiados por el Espíritu Santo, Jesús está presente. Es una iglesia. Yo escuchaba y miraba por ahí que las congregaciones están cerradas, pero la iglesia sigue abierta. ¿Qué está pasando ahora? Ahora sí se aplica que la iglesia sigue abierta, aunque no se estén congregando en un recinto. Y no lo digo con ánimo de contienda. Es que la escritura debe armonizarse. Iglesia, deja de usar las escrituras para hacer tus puntos que no está llevando al mundo a la salvación. ¿Cuánta gente del mundo se ha apartado de Dios por causa de malas interpretaciones que se dan a la iglesia y se establecen como doctrinas? Qué triste. A esto me refiero, a lo triste. ¿De dónde ha caído la iglesia? Su integridad como pueblo de Dios. Yo no estoy haciendo esto con ánimo de contienda, pero es importante que entiendas algo. Ya sea que iniciaste como colaborador o que tengas el tiempo que tengas como colaborador, Dios restaurará todas las cosas, pero Él te va a restaurar a ti. Dios traerá salvación al mundo, pero Dios la va a hacer a través de ti. Pero para hacerla a través de ti, tiene que restaurarte a ti primero. Por lo tanto, sea que acabas de llegar, la condición en que esté tu vida,
O sea que tenga el tiempo que tenga con el Señor, la condición que tenga en tu vida como líder de Dios, cómo ha sido tu fidelidad, cómo ha sido tu crecimiento, qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos para administrar. Tantas cosas que eres tú quien tienes que venir a la presencia de Dios. No importa el tiempo que tengas siendo cristiano. Si tienes 1 hora siendo cristiano o si tienes 50 años siendo cristiano, es importante que tomes este tiempo. Toma este tiempo para reorganizar tu vida, para ver en qué estado estás delante del Señor. Porque es necesario que primeramente sea restaurada la iglesia para traer la salvación que el mundo necesita. Dicho en otras palabras, es necesario que como colaboradores de Dios para la restauración que Él trae de todas las cosas, nosotros seamos restaurados primero para luego salir a seguir restaurando a los que han de venir más adelante. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga. Hasta luego.